que tenemos invitados son el doctor Daniel Llanos y el doctor Luis Araneda. Empezamos a la hora en punto. Vamos a empezar con una presentación reflexionando sobre la honestidad académica, que es el adecuado reconocimiento de las fuentes y citas mencionadas de la propiedad intelectual, que todo documento académico debe ser citado. He tomado una frase de Cicerón para que la trabajemos. Como nada es más hermoso que conocer la verdad, nada es más vergonzoso que aprobar la mentira y tomarla como verdad. A partir de este pensamiento de Cicerón hemos tomado la decisión desde la determinación del plagio de los trabajos que han sido uno de los factores de preocupación de toda la comunidad universitaria en el momento de la evaluación. En este sentido se creó desde el claustro de comunicación oral y escrita este documento que lo tienen a disposición los estudiantes. Es el Código de Ética de la Universidad, citados dos fuentes, que es más bien el fraude a través de esa deshonestidad y cómo nosotros en la universidad lo planteamos para trabajos, ¿no? El tema planteado por el claustro fue presentado en el Plan de Acción de la Universidad Salesiana en el 2022-2023 en curso, ¿no? Planificado para este periodo 60 en la tarea de la unidad 1, de la unidad 2, de la tarea 1. El público objetivo en el que estamos tratando son los estudiantes de los primeros semestres de todas las carreras de la asignatura de comunicación oral y escrita de la comunidad universitaria, haciendo sede de Quito, Guayaquil y Cuenca, ¿no? Los temas de exposición son planteados, este tema de exposición que empezamos con el doctor Llanos, es el planteamiento académico, moral y ético frente al plagio. El compañero Daniel Llanos, docente de la Universidad Salesiana, está en la dirección de área de conocimiento de educación, licenciado en Ciencias de Educación, mención en Pedagogía, magíster en Política Social para Promoción de la Infancia y Adolescencia, doctor en Ciencias Sociales y catedrático de algunas asignaturas, dependiendo de cada uno de los semestres. Te damos la bienvenida, Daniel, para que nos ayudes con tu presentación. Muchísimas gracias, Paola. Un gusto saludar a cada uno, a cada una de ustedes. Realmente me parece que es sumamente importante abrir este espacio de diálogo, de reflexión alrededor de una temática importante. Me voy a permitir compartir pantalla, por favor, y voy a solicitar que me confirmen si efectivamente se está mirando en su totalidad. Por favor, sí, entiendo que sí. Gracias. Y les decía, ¿no? Me interesa un poco abordar esta temática de la honestidad académica y el plagio, partiendo desde una perspectiva conceptual. Entender que el concepto en sí mismo de honestidad académica es un concepto que no lo encontramos con facilidad en la literatura, pero que sin embargo es importante mencionar que la honestidad académica se le asocia a la ética. Y la ética es un concepto que lo podemos definir, comprender desde múltiples perspectivas. Incluso algunos autores asocian a la ética con respecto a la moral. Pero para los fines pertinentes de este trabajo que estamos ahora compartiendo, vamos a comprender que la ética está asociada a esas prácticas valóricas, a esas prácticas culturales, sociales, de orden, ¿no es cierto?, de orden de relacionamiento entre los sujetos. Esto es importante entender porque cuando estamos hablando de una práctica académica, como es el trabajo intelectual, el trabajo de hacer una tarea, ¿no es cierto?, el desarrollar una clase, ¿no es cierto?, esto implica que hay una práctica de relacionamiento. Y la ética en esa medida la vamos a comprender también como esa práctica de relacionamiento humano, de interacción social, en la cual entra en juego una serie de valores. Valores como el respeto. Y entendiendo el respeto como el respeto hacia el otro, ¿no es cierto?, hacia los otros, hacia quienes están en este momento interactuando conmigo, ya sea de forma presencial, de forma virtual, sea el respeto en la relación de forma oral, ¿no es cierto? Porque
ética en el trabajo académico también está en términos de la oralidad, ¿no es cierto? Es decir, el reconocimiento hacia el otro, y ese es el respeto hacia el otro, ¿no es cierto? La profesora Paola hacía mención ahora de entrada a una frase de Cicerón. Fíjense, ahí hay un reconocimiento hacia un autor, pero ese reconocimiento parte justamente del valor del respeto hacia ustedes, ¿no es cierto? Quienes nos escuchan, quienes nos miran, quienes nos observan, y el respeto hacia la persona que hace mención hacia los autores. Entonces, esto es una primera cuestión importante de partida, y comprender que el valor del respeto es un valor que está en juego en las relaciones interpersonales, y que éstas pueden ser mediadas de forma presencial, de forma virtual o de forma escrita. Y esto es importante, insisto, porque ahí es donde entra en juego todo el tema de la ética como una práctica. Pero un siguiente valor que está en juego es la responsabilidad. Es decir, la responsabilidad que cada uno de nosotros, profesores, cada uno de ustedes, estudiantes, tienen frente al cumplimiento de estas normas que están establecidas dentro de lo que se denomina la contractualidad social, ¿no es cierto? Este concepto rusoniano del contrato social, que nos expresa claramente cómo el ser humano, cómo las personas entramos en relación, nuevamente relación con los otros, con las otras, de forma responsable. Y ahí el valor de la responsabilidad se constituye también un elemento fundamental a la hora de generar procesos, ¿no es cierto? Procesos de escritura académica, procesos de presentación de trabajos académicos, siempre guardando esta norma ética de respetar, regreso al valor anterior, de respetar la intelectualidad, la producción intelectual del otro, de la otra, y cómo de alguna manera esto también nos permite ir posicionando, ¿no es cierto?, nuestras propias ideas, ¿no? Cada uno somos un cúmulo de ideas, cada uno de nosotros es un acumulado de prácticas, pero también un acumulado de ideas. Y esas ideas hay que exponerlas, hay que trabajarlas de forma respetuosa, de forma responsable, y aquí entra el siguiente valor que está en juego cuando hablamos de la honestidad académica, el tema de la confianza. Presten atención que este asunto de la confianza es un asunto primordial a la hora de la producción académica, a la hora de nuestro trabajo intelectual académico. Es decir, poner en acto, exponer de forma oral o de forma escrita las ideas que tenemos. Y aquí es importante tener la certeza y la confianza de lo que yo estoy diciendo tiene un sustento, tiene un aval, tiene un reconocimiento que va por las fuentes de información que yo empleo. Pero también la confianza de decir lo que yo estoy pensando que es el resultado de mi producción intelectual. Por lo tanto, una primera aproximación conceptual a esta idea de la honestidad académica y la ética cruza necesariamente por la comprensión de estos tres valores: respeto, responsabilidad, confianza, que siempre deben estar prevaleciendo en las prácticas de relacionamiento, en las prácticas de interacción. Insisto, en la vida académica, nuestras prácticas de relacionamiento, de interacción, son mediadas por este espacio de intercambio, de aprendizajes compartidos, y que en esa mediación de alguna forma está en juego también el tema de la intelectualidad y sobre todo la producción de ideas. Voy a hablar de la ética y sus componentes, sobre todo centrando la atención en lo que un poco se me había solicitado en los diálogos previos. Y me refiero a los componentes que están en juego cuando estamos hablando de una vida universitaria. Hay un componente dentro de la ética que le atribuimos al proceso de enseñanza, es decir, toda la comunidad educativa, profesores, profesoras, estudiantes, autoridades, personal administrativo. Es decir, el proceso de enseñanza se gesta con un conjunto de actores que estamos siempre en interacción, que siempre estamos en relación.
Y es ahí justamente donde debemos guardar esta ética, ¿no es cierto?, esta honestidad académica que supone que toda la comunidad académica universitaria, en nuestro caso, debe tener. Los profesores, cuando hacemos el ejercicio, ¿no es cierto?, el trabajo en clase, el ejercicio áulico, y estamos desarrollando un contenido, estamos desarrollando una temática, será importante entonces siempre remitirnos a la fuente de información, ¿no? Sea un autor, sea un texto, o quizá ejemplificando con el resultado del dato empírico, del dato primario, que es obtenido de nuestras propias investigaciones. Es decir, los profesores ahí también debemos guardar esta ética que está en el proceso mismo del desarrollo, ¿no es cierto?, del proceso de enseñanza. Los estudiantes, ¿no es cierto?, ustedes, al mismo tiempo, guardar esta relación en el proceso de enseñanza ético con el cuestionar, con el preguntar, ¿de dónde sale esa afirmación? ¿De dónde sale esta aseveración, este dato que se plantea, esta fuente que se transmite? ¿De dónde sale? ¿Cuál es el origen de esto? Ahí hay un proceso de enseñanza que debe ser compartido y que de alguna forma esté en acción. Por supuesto, las autoridades, cuando en la ética en el proceso de enseñanza se genera a través de los reglamentos, a través de toda la estructura institucional que permite y facilita que seamos nosotros quienes van generando y desarrollando los procesos educativos, ¿no es cierto? Las autoridades ahí tienen un papel fundamental en el momento del proceso ético en la enseñanza. Y el personal administrativo, que no está fuera de ello, porque son también quienes salvaguardan todo el tema de la estructura administrativa, logística, ¿no es cierto?, de la gestión misma del proceso de enseñanza y que de alguna forma atribuye y a la vez contribuye a generar un proceso más, otra vez, valores responsables, ¿no es cierto?, valores de confianza, ¿no?, que están siempre en juego ahí, y valores de respeto hacia el colectivo universitario y, por supuesto, hacia el contenido de una determinada asignatura. La universidad, todas las universidades, siempre están en el constante ejercicio del proceso investigativo. Nosotros como UPS tenemos un conjunto, una serie, múltiples grupos de investigación, los cuales seguramente ustedes conocen, pero también están grupos de innovación. Es decir, todo este aparato institucional tiene una serie de componentes que nos vienen poniendo acá en el proceso de investigación. ¿Quiénes son aquí los éticos, las éticas? Las investigadoras, los investigadores, regresamos a la administración académica, ojo, a los financiadores, a la gente que se encarga incluso de proveer los recursos materiales para que un proceso investigativo se genere. Estoy hablando de la universidad, pero esto puede ser trasladado a cualquier ámbito de la investigación no universitario. Y podemos poner múltiples ejemplos. Por las farmacéuticas, la industria aeroespacial, la industria automotriz. Ahí existe un grupo de investigadores, investigadoras, un personal administrativo, ya no académico, sino administrativo investigativo, y financiadores que de alguna forma demandan que exista un concepto básico que es la transparencia. Vamos a profundizar eso un poco más adelante, pero quiero aquí ya enunciar que la transparencia es importante. Y cuando digo transparencia me estoy refiriendo a la posibilidad de entender cuál es el origen de los datos que nosotros obtenemos cuando hacemos un proceso de investigación. Esto que ya mencionaba, referir las fuentes, citar las fuentes, el manejo de los recursos. Esto es importante, transparencia, en qué se está invirtiendo el dinero, los recursos, los estudiantes que están en carreras de ciencias de la vida, dónde están los reactivos, cómo se están empleando estos reactivos, ¿no? Y claro, los financiadores también que entregan estos recursos deberán de manejar de forma transparente cuál es el origen de los recursos. Y cuando se financian proyectos también importa, es vital comprender y entender en qué se están invirtiendo estos recursos. Decimos en investigación, perfecto, pero la investigación ¿de qué tipo? Una investigación generativa de alternativas y de resultados encaminados a
Y ahí viene lo ético, ¿no? Encaminados a determinadas actividades que no necesariamente corresponden con los principios humanísticos, los valores que la universidad tiene o que la institución, si es que es fuera del campo universitario, tiene. Hay que manejar la ética en ese sentido, ¿no? Y finalmente, pero no menos importante, y que quizá es el ejercicio que ustedes ahora están empezando a realizar, es el proceso de difusión y socialización. Acá la ética tiene que ver con los autores, con las autoras, con quienes están al frente del proceso de edición, los editores, ¿no? Y voy a quedarme un momento acá porque son, lo que decía, ustedes son los que están ahora trabajando en los escritos. El proceso de difusión y socialización es vital manejarse de forma ética, referenciando, citando, poniendo en claro, ¿no es cierto?, de forma transparente, cuál es el origen de la información que yo proveo, cuál es el origen de los datos que yo expongo, porque de lo contrario la difusión y la socialización puede correr riesgos que sean mentiras, ¿no? Digo, en la vida social tenemos un conjunto de ejemplos, una serie, múltiples ejemplos que ocurren en la vida política, que ocurren en la vida familiar, ¿no es cierto?, que ocurren en el espacio de la vida privada, en donde las formas de comunicar, difundir, socializar, no son las mejores. Y cuando digo que no son las mejores, me refiero a que efectivamente, de alguna forma, se puede transgredir la transparencia de la información o faltar la verdad. Los autores y los editores son los que se encargan justamente de salvaguardar que esta información sea de forma transparente. Pero también en el proceso de difusión y socialización de la investigación o de las investigaciones, existe un elemento importante que se llama proceso de difusión y socialización. El proceso de difusión y socialización tiene que ver con los pares evaluadores. ¿Y quiénes son estas personas? Son las personas que se encargan de revisar de forma anónima lo que ustedes, lo que yo, lo que los profesores escribimos, y son los llamados a ser éticos en el sentido de no alterar el informe, no alterar la realidad. Por eso es importante siempre manejarnos en esta lógica y con este concepto de transparencia. Pero seguramente ustedes se preguntarán, ¿y por qué debemos ser honestos en la actividad académica? Digo, esta pregunta puede salir así, ¿no? Muy de la nada. Cuando nos envían una tarea, nos piden que hagamos un deber y resulta que yo tengo los accesos de la información a 2 clics o entro a una página de cualquiera de estas infinitas que existen en las cuales ya está el resumen del libro que me mandó a leer la profesora, el profesor, y yo ya no tengo que hacer el ejercicio intelectual y no tengo que leer y no tengo que sistematizar. ¿Por qué debemos ser honestos en la actividad académica? Bueno, regreso a una de las láminas anteriores y puedo decir que parte de la confianza. No necesitamos de estas ayudas, entre comillas, de los recursos y materiales que ya están colgados en la web y que de alguna forma pondrían también en tela de duda lo que supone nuestra propia confianza. Es decir, no soy capaz de leer y hacer un resumen de un texto. Es decir, no soy capaz de comprender un material proporcionado por un docente para que yo pueda sistematizarlo, organizarlo y luego escribir, difundir y socializar. No, no soy capaz. Ojo, miren, pasa por el tema de la confianza. Cuando uno está en una actividad de orden académico, lo vital y lo importante es poner en acto nuestras ideas. Ideas que necesariamente van a ser debatidas, ideas que necesariamente van a ser contrapuestas, pero que pasa por este nivel de la confianza. Sin embargo, de ello, esto de por qué debemos ser honestos en la actividad académica también pasa por el garantizar el conocimiento científico producido. Atención, es importante que nosotros seamos honestos con las cosas que escribimos, con las cosas que decimos, porque eso garantiza el conocimiento científico. Garantiza que la información, los datos, ¿no es cierto?, el trabajo de resultados, conclusiones, discusiones teórico-académicas sean de valor y que sean útiles para la sociedad, en el campo que sean. Pero si yo altero los datos, si yo no soy honesto académicamente, si yo hago un ejercicio de plagio, entonces seguramente no puedo garantizar el conocimiento científico. No puedo garantizar.
porque estoy adulterando, porque estoy alterando la realidad. Y el rato que altero la realidad, simplemente la información, los resultados, la data producida, simplemente no tiene nada más que un valor subordinado frente a la realidad del conocimiento producido. Pero acá también parte porque para quienes están en las ciencias humanas, en las ciencias sociales, sobre todo, no digo que esto sea excluyente de la gente de ciencias de la vida o de las áreas de las ingenierías, tiene que ver con la protección de los participantes de la investigación. Hay una cuestión que es muy importante y que es salvaguardar la integridad de quienes son nuestros coparticipantes de la investigación. Ojo, yo no estoy utilizando el calificativo de informantes, estoy diciendo coparticipantes, porque le estoy dando un valor diferente a quienes participan en nuestras investigaciones, porque son ellos quienes nos establecen las relaciones, las explicaciones que luego serán filtradas, tamizadas por el proceso del ejercicio analítico comprensivo. Por lo tanto, hay que tener como la protección de los participantes de la investigación. Esto es un punto sustantivo, ¿no? Hay que tomarlo en cuenta. No podemos hacer un uso indiscriminado de los participantes de los procesos. Y lo otro, el tema de los derechos de autor y la propiedad intelectual. Propiedad intelectual que puede ser debatida desde muchos frentes, ¿no? Esto lo podemos debatir, discutir incluso, porque habrán algunos elementos que pueden ser comprendidos como desde las patentes, y por otro lado podemos decir las patentes deberían estar liberadas porque eso al fin de cuentas es una propiedad intelectual colectiva y que contribuye al desarrollo de la humanidad en su conjunto. Esto puede ser debatido. Pero ¿por qué debemos ser honestos en la actividad académica? Por derechos de autor. Porque los intangibles, ojo, los intangibles tienen un valor. ¿Cuáles son los intangibles? Las ideas. Las ideas tienen un valor. En una sociedad como la nuestra, en la cual hemos materializado todo y le hemos dado un valor a todo lo material, habrá que recuestionarse y ser muy críticos para justamente darle un valor a los intangibles. Quizá no monetizar, quizá no un valor monetario del intangible, pero sí un valor que está asociado a la ética y a los valores. Como respetar que mi compañero, mi compañera propuso una idea y esa idea tiene un valor, pero esa idea no la pensé yo, la pensó mi compañero, la pensó mi compañero. Por lo tanto, el derecho de autoría es importante. ¿Por qué? Porque tiene un valor. Pero aquí en ciertos momentos somos respetuosos del valor, del objeto material, pero nos olvidamos del respeto a lo más vital, a lo más importante, a la producción de ideas, a los intangibles. Los intangibles tienen un valor supremo, porque son justamente las ideas que cada uno de nosotros produce. Y las produce a partir de un ejercicio intelectual, de un ejercicio de lectura, de un ejercicio de reflexión, de un ejercicio de estar pensando cómo doy solución a un determinado elemento, a un determinado problema. Por eso es vital que tengamos como un respeto a este derecho de autoría y al mismo tiempo al asunto de la propiedad intelectual. Insisto, concepto que puede ser debatido, porque podremos entrar en el detalle de si las patentes deberían ser liberadas o no, o si las patentes, como por respeto a la propiedad intelectual, debemos monetizar y que tengan un valor. En fin, esto es un debate que sin duda nos puede llevar hacia otras orillas, pero que también es importante que ustedes, como estudiantes universitarios, como gente que está haciendo una actividad académica, sepa que debemos entrar en esos debates, ¿no? De la propiedad intelectual, de las patentes, ¿no es cierto? Aquí tenemos ahora, el mundo está saliendo, entre comillas, de un proceso pandémico y en los cuales sabemos que las patentes de las vacunas no han sido liberadas. Ahí tenemos nada más como algunos elementos que podrían dar pistas. Y ustedes podrán decir, sí, pero fueron quienes invirtieron, fueron quienes pusieron el valor de la reflexión, del pensamiento. Sí, de acuerdo. Por eso digo, hay una serie de elementos que sin duda nos pueden invitar a generar un debate, pero quiero que se percaten que este tema de por qué debemos ser honestos en la actividad académica tiene muchas entradas, una serie de vectores que nos llevan a diferentes planos explicativos. Voy a ir cerrando, pero
me interesa hablar sobre las responsabilidades de la autoría, ¿no? De autoría, estas responsabilidades que ustedes, yo, los profesores, las profesoras tenemos cuando hacemos un escrito. Les decía hace un minuto el tema de la transparencia, ¿no? Por favor, es importante siempre describir las fuentes de información. Cuando yo hago trabajo de clase, yo les digo a los estudiantes, a las estudiantes, ¿y cuál es el sustento de tu afirmación? ¿De dónde sale esa información? Y claro, la información, el dato tiene dos claridades. Es un dato primario, es decir, es un dato que existe en la realidad, es un dato que tú lo observas, que tú lo miras, que tú lo escuchas, que tú lo puedes demostrar a través de un ejemplo, o es un dato secundario que ya está escrito de gente que ha investigado, ¿no? Es importante describir la fuente de la información, porque de lo contrario estaríamos haciendo afirmaciones sobre la nada, ¿no? Quizá estaríamos cayendo en algo que se denomina la opinión. Y cuando hacemos un trabajo académico, las opiniones pueden ser importantes, pero en un trabajo académico todo tiene que tener un sustento. Y este sustento es la fuente de información. Y esa fuente de información debe ser transparente. Debemos decir de dónde viene, quién la proporciona, de dónde surge. ¿Es fuente primaria? ¿Es fuente secundaria? ¿Quién? ¿Cómo? ¿De dónde? Esto es importante que ustedes lo recuerden, porque, insisto, lo contrario es un poco, y perdónenme lo que voy a decir, pero es un poco como convertirse en un chisme, ¿no? En un chisme que no cae en nada, ¿no? Me dijeron que, es que yo he escuchado que, pero me dijeron que, ¿quién te dijo? Escuchado, ¿dónde has escuchado? ¿Quién dijo eso? Entonces no podemos caer en esas retóricas repetitivas que son el resultado del diálogo coloquial, del comentario personal, incluso, digo, no sé, de amistades que están ahí generadas, pero que de alguna forma tienen que tener un sustento. Esto es importante. Digo, esto es importante porque cuando ya estamos en el plano de la vida social, si ustedes prenden, ¿no es cierto?, los noticieros, si ustedes escuchan lo que la gente opina, veamos dónde está el sustento. Veamos dónde está el sustento. Digo, esto es importante para gente como ustedes que está empezando a hacer una vida académica, que está haciendo una vida académica, que están finalizando una vida académica. Es fundamental que tengan claridades de dónde viene la información. Si la información no es verificada, bueno, puede pasar cualquier cosa, ¿no? No me quiero remitir a ejemplos de las últimas 24 horas, pero hay que tener claridades en este tipo de cosas, ¿no? Un segundo aspecto importante tiene que ver con la integridad. Es decir, no forjar datos, no plagiar los trabajos de otros, no adulterar los testimonios o manipular los datos cuantitativos. Es decir, si una persona me afirma una cuestión, me afirma una oración, yo debo ser fiel a lo que me está diciendo esa persona. No puedo forjar el dato porque, no sé, voy a poner un ejemplo en el campo de la investigación. Hay estudiantes, hay gente, hay chicos, hay chicas que plantean una hipótesis cuando son estudios más de orden cuantitativo. Y resulta que en el ejercicio del trabajo se percatan que los resultados pueden ser diferentes a su hipótesis. No, yo no me quiero equivocar. ¿Cómo voy a fallar? No, las hipótesis son eso, justamente supuestos que luego van a tener que ser verificados o no para un trabajo académico. Por lo tanto, no se forjan los datos, ¿no? Los datos tienen que ser interpretados, analizados, pero no hacerles hablar lo que no hablan los datos, ¿no? Hacerles decir lo que no dicen, eso no se puede. No hay que forjar datos, hay que ser reales a los datos, respetuosos, regreso a los valores. Debo ser respetuoso con los datos, pero también debo ser respetuoso con los que me van a escuchar, con los datos que yo estoy diciendo, proporcionando, ¿no? Y debo confiar en que ese dato ha sido producido porque he mantenido una transparencia en mi ejercicio investigativo, en mi trabajo analítico, en mi planteamiento metodológico, he sido transparente. Entonces, esto es importante, no forjar datos. Tampoco plagiar los datos de otros, ¿no? Regreso, decía, hay una serie de páginas web en las cuales uno puede descargarse los textos resumidos y pongo mi nombre y se va, ¿no? Es decir, ¿de qué integridad estamos hablando?
¿De qué integridad estamos hablando? No puedo hacer eso. Tengo que debatir, discutir y trabajar con esto, ¿no? No adulterar los testimonios o manipular los datos cuantitativos tiene que ver justamente con el forjar. No podemos hacer que los datos hablen lo que no dicen, ¿no? Yo debo analizar, debo interpretar. Para eso hay ejercicios, hay métodos, ¿no? Que ustedes eso lo trabajarán con sus docentes, pero hay que tener como claridades en esto, ¿no? Una cuestión que cuando se hace investigación, sobre todo, y a veces se nos pasa por un lado, tiene que ver con el consentimiento informado. Es decir, yo tengo la posibilidad de preguntar, tengo la obligación de preguntar, ¿puedo grabar? Ustedes se han percatado que incluso en estas reuniones Zoom, ¿no es cierto? Cuando estamos en reuniones nos aparece ahora el mensaje que dice, se estará grabando, y ustedes aceptan o no, y si no, salen. ¿Por qué? Porque la información que una persona proporciona es una información vital, pero esa información vital tiene que pasar por el consentimiento informado. Claro, acá yo no voy a entrar, seguramente acá el colega Luis hablará más de forma detenida sobre este tema, pero esto tiene incluso implicaciones de orden jurídico, tiene implicaciones de orden legal. El consentimiento informado es una sana costumbre que deberíamos tener, que debemos aplicar cuando hacemos procesos investigativos. Puedo grabar, puedo mencionar su nombre. De aquí me voy al último punto, me voy a saltar el respetar, pero me voy al tema del anonimato. No puedes, listo, gracias, ¿cómo le pongo? Pero manejo el anonimato, es una cuestión de respeto, regresamos a los valores, es el respeto hacia la persona, ¿no? Las personas que colaboran en la investigación pueden o no querer querer mostrarse de forma transparente, pueden o no. Lo otro pueden decir, no quiero, yo te colaboro, pero no pongas mi nombre. Perfecto, el anonimato es una cuestión importante y está en relación con el consentimiento informado. A propósito de esto, siempre es importante tener en cuenta el respetar los protocolos y las normas editoriales establecidas. ¿Por qué digo esto? Porque cuando hay escritura académica hay algo que se le denomina normas. Escuchen bien, normas APA. No estoy diciendo estilo APA, estoy diciendo normas APA. Y el cambio de la palabra de normas a estilo ya nos da cuenta de que existe una estructura, unos protocolos, existen unas guías, unas directrices que debemos tener cuando estamos haciendo un trabajo académico de escritura, ¿no? Por supuesto, estas normas APA también se las aplica en el discurso oral, insisto, cuando citamos, cuando hacemos referencia a un determinado autor. Y eso es respetable. ¿Por qué? Porque tenemos que manejar siempre con presencia de autorías. Voy cerrando y quería simplemente mencionar algo que responde también a la parte más identitaria, institucional, y don Bosco decía, no basta saber las cosas, es necesario practicarlas. Y cuando digo que no basta con saber las cosas y es necesario practicarlas, es que ustedes en el ejercicio de sus trabajos académicos, en su trabajo intelectual, deben practicar algo que sin duda ustedes lo tienen, y es la ética, el respeto, los valores que están en juego siempre en cada una de sus actividades. Quiero agradecerles por este tiempo y por su amable atención. Muchísimas gracias.